Saludo a todos mis seguidores en el canal de YouTube y de Facebook. Hoy, como siempre, pidiéndole que Dios los bendiga y pedirle que toquen la campanita, den like para que este video le llegue a más personas. Sobre todo quiero que le llegue a cubanos dentro y fuera de Cuba, incluso a personas de otros países, para que no caigan en la misma que caímos nosotros de seguir a un dictador que nos destruyó el país, nos puso a vivir en la miseria. Hoy lo que quiero hacer es el análisis del 26 de julio, esa fecha que nos trajo a nosotros tanto dolor y tanta tristeza, porque fue el día en que se hizo el alegato, fue el día, en que se hizo un ataque terrorista a un cuartel de Santiago de Cuba. Ese asalto al cuartel de Santiago de Cuba fue dirigido por Fidel Castro al frente de un grupo de terroristas. Fueron presos, pero fueron posteriormente liberados. Pero mientras estuvo en la cárcel, Fidel Castro primeramente tuvo un juicio, y en ese juicio él hizo un alegato porque él fue quien le permitieron que él se defendiera él mismo. Y después, mientras estuvo en la cárcel, pues le adicionó parte a ese alegato que supuestamente él hizo durante el juicio. Este día fatídico nos ha costado lágrimas a todos los cubanos, porque a partir de ahí se desencadena una serie de acciones que llevaron a la instauración de la dictadura. En este alegato, pues perdonen la repetición de la palabra, Fidel plantea el problema de la tierra en Cuba, el problema de la industrialización, el problema de la vivienda, el problema del desempleo, el problema de la educación, el problema de la salud, y que además su objetivo con su guerra era restituir la Constitución de 1940. Empezamos porque Fidel empieza a hablar siempre en cada discurso que echa, incluso en este juicio, a hablar de que él era seguidor de las ideas martianas, y hablar acerca de Batista, que era un monstruo horrendo, que era un tirano, que era un asesino. Y yo pregunto, ¿qué cosa fue él? Batista fue un niño de teta a la orilla de Fidel Castro. Si nosotros analizamos, también le achaca también que Batista había dado un golpe de Estado. Y yo pregunto, ¿qué hizo Fidel para llegar al poder? Dio un golpe de Estado, se instauró, y a partir de ahí más nunca hubo elecciones. Dijo que elecciones para qué. A lo largo de todo esto, del alegato él plantea que habían en Cuba 700,000 desempleados, y dijo que Batista resolvía el problema del desempleo en Cuba con la emigración a Estados Unidos. Bueno, ¿y cómo la ha resuelto él? Bueno, él no la ha resuelto porque en Cuba no hay empleo. Él destruyó todos los empleos en Cuba, pero la inmensa mayoría de cubanos está emigrando constantemente. Es decir, desde el primer día que él llegó al poder, fusilando y asesinando gente, la gente empezó a emigrar. Y todavía hoy, cada día, hay olas de migración cada día mayores. Se ha llenado Estados Unidos de cubanos, pero hay cubanos en Chile, en Bolivia, en cualquier Rusia, en todos los países del mundo hay cubanos que han salido huyendo de la dictadura. Y él, tan frescamente, que decía que Batista resolvió el problema con la inmigración de cubanos a los Estados Unidos. Realmente es digno yo no sé ni de qué, porque es que cada vez que analizamos esto y nosotros nos creímos todos esos cuentos, señores, esto es horrible. Dijo que el 30% de los cubanos, en Cuba había un 30% de cubanos analfabetos. Y yo pregunto, ¿cuánto era el nivel de analfabetismo en América Latina? También nos creímos el cuento con una campaña
de alfabetización, que era adoctrinamiento a las personas. Si tú analizas hoy, yo pregunto cuál es el nivel de educación que hay en Cuba, porque cuando analizamos a los cubanos, salimos analfabetos funcionales. Cuando salimos de Cuba no sabemos prácticamente ni usar un cajero automático. A mí me pasó. Y muchas cosas más. No sabía cómo manejar las tarjetas en las tiendas. Y los médicos cuando salen, he conversado con muchos que cuando se topan con muchos equipos no saben cómo manejarlo porque están en pañales con relación a muchos equipos que se utilizan en el mundo. Si seguimos analizando, él atacó el sistema de salud. Y yo pregunto, en 1959, en Cuba tú ibas a un hospital y había medicina, había aguja y había hilo con que darte una sutura. Hoy en Cuba no hay ni eso. Pero, no puedes ir a una farmacia porque las farmacias no tienen medicina. Yo siempre pongo el caso porque, bueno, en los grandes pueblos hay problemas y se puede citar casos de que hay veces no hay un carro fúnebre con que llevar un muerto al cementerio o trasladarlo del hospital a la funeraria. Pero ya todavía esos muertos están. Los vivos que llegan enfermos a un hospital, fundamentalmente los pueblos pequeños, los infartados, una mujer pariendo, pues no hay en qué trasladarla para una cabecera de provincia, que es donde hay un poquito más de nivel de salud. Aunque esos hospitales también sabemos, todos que en las condiciones que están de higiene, que no hay higiene, que incluso para bañarte tienes que llevar un cubo, que las sillas están todas asquerosas, que las camas están llenas de sangre, que las camillas en la mayor parte de las veces están sin vestir. Eso lo sabe todo el mundo. En Cuba la salud se ha deteriorado, que no es comparable ni con la del año 59. Si seguimos por aquí hablando, queremos hacerle un análisis de las leyes que él dijo que quería implantar cuando llegara al poder. Veremos entonces aquí, por ejemplo, la situación. Un poquito antes, él decía que los campesinos pagaban renta y que sufrían desalojo. ¿Qué está padeciendo y qué están sufriendo los campesinos hoy en Cuba? Bueno, no desde hoy, desde el mismo año 1959. En el 60-61 comenzaron los desalojos del Escambray. Convirtieron a las zonas de Pinar del Río, Guantánamo, parte de Camagüey, en campos de concentración de todos esos campesinos que con el objetivo de que no le ayudaran a los que estaban en contra del gobierno, pues los cometieron en campos de concentración. Incluso para salir de allí tenían que pedir permiso. Pero además, los desalojos en Cuba continúan. Si tú tienes una pequeña finca y no estás de acuerdo con el gobierno, hace algo, buscan la forma o la vía para desalojarte. Y si fabricas una casita, pues vienen con bulldozer y tractores y te la derrumban. En Cuba está en Facebook, en YouTube puedes buscar una cantidad de casos de desalojo que le están demoliendo, incluso caseríos completos. Sobre todo, esto es en todo el país, pero sobre todo a esos que se han agrupado en pequeñas aldeas ahí alrededor de La Habana. Eso es criminal lo que le han hecho a todos los orientales, esos que han tratado de ir buscando un mejor nivel de vida porque en Oriente no se podía vivir. Además del desalojo, él plantea que las mejores tierras de Cuba estaban en manos de compañías extranjeras. Y de ahí que implanta la ley de reforma agraria. Cuando implanta la ley de reforma agraria, empiezan a decomisarle la tierra, a quitarle, a robarle la tierra a los campesinos, a los grandes terratenientes, a los extranjeros, y a todo el mundo empezaron a reducir la tierra. Una ley, la otra ley, porque se creó un organismo que se llamaba INRA,
que era Instituto Nacional de Reforma Agraria, que nosotros en los campos le pusimos Instituto Nacional de Robo Autorizado, porque con eso le quitaron la tierra a todo el mundo. Y le dejaron a los campesinos pequeñas parcelas de tierra donde no podía ni virar la yunta de buey. Así que criar 4 o 6 vacas para ordeño o más, porque incluso en Cuba tenían extensiones más grandes que eran potreros. De ahí salía el ganado que después fue robado para la carne al pueblo, para la leche a las industrias, y todo eso lo fueron desapareciendo porque ellos se cogieron todo eso, y en la medida que el Estado fue controlando y controlando, pues todo eso fue desapareciendo. Hoy en día las vaquerías del Estado ya no existen, y ahora quieren al pequeño campesino que tiene 2 o 3 vaquitas, los están controlando, poniéndole precio a la vaquita, y es decir, que no los dejan vivir. Por tanto, las tierras pasaron a ser del Estado, y ahí están llenas de marabú. No producen nada porque no hay donde criar, el campesino no tiene donde criar ni chivo, ni puerco, ni vaca, ni carnero, nada. Y entonces lo que hay es lo que quedó, hambre para el pueblo. Planteó que también habían 400.000 familias del campo y la ciudad que vivían hacinados, y que la mayoría que tenía que pagar altos de alquileres. Bueno, ¿y qué pasó en Cuba después de eso? Si hoy en día viven 3, 4 generaciones, desde el abuelo hasta el tataranieto, viviendo en una casita chiquitica ahí cayéndose, y los casos que hay en La Habana que se están viendo constantemente de los derrumbes. ¿Y qué problema resolvió Fidel? Si incluso hoy en día hay más casas con piso de tierra en Cuba que antes del 59, sin baño sanitario. Es decir, muchos no tienen ni letrina porque no hay un material con qué construirlo, porque no pueden tumbar una palma, no pueden aserrar un palo, porque todo es del Estado. Nadie tiene nada, y entonces el Estado no permite hacer nada de esto. Decía que el 90% de los niños del campo padecían parasitismo. Y yo pregunto, ¿se acabó el parasitismo en Cuba con la llegada del comunismo? Yo creo que es todo lo contrario. Hoy en día el parasitismo en Cuba es mucho mayor, porque si no hay aspirina van a haber medicamentos para matar los parásitos a los niños. Pero no es solo los parásitos. Están las enfermedades como la leptospirosis transmitida por el ratón, el dengue transmitido por los mosquitos, que no hay con qué darle tratamiento. Y además las aguas bañales que están corriendo por las calles, que son focos de infección y de criaderos de mosquitos, no hay forma de controlar. Este es el legado que nos han ido dejando. Ahora, la ley de reforma agraria, él dejó una serie de planteamientos, que las leyes que él quería aplicar. En este caso dijo que implantar el restablecimiento de la Constitución de 1940. Cuando llegó, se instauró en el poder y se olvidó de la Constitución del 40. Dijo que elecciones para qué. Como hablé también de la ley de reforma agraria, se cogió toda la tierra y dejó a todo el mundo sin tierra. El derecho a los trabajadores de la industria a recibir el 30% del beneficio de la empresa. Si se destruyó las empresas y se acabó el beneficio de todo el mundo, porque el país, los obreros de todas estas empresas se quedaron desempleados porque destruyó las empresas. El derecho de los trabajadores de la industria azucarera a recibir un 55% de los beneficios generados por la empresa. Y yo pregunto, bueno, sí, hubo un tiempo que la industria azucarera estuvo trabajando en Cuba apoyada por todos los suicidios de la Unión Soviética, que la Unión Soviética le compraba el azúcar a un mayor precio, le compraba el bagazo, y hubo un movimiento, y bueno, pero los obreros nunca recibieron ese 55 ni el 5% de los beneficios de la industria. Todos estuvieron viviendo en condiciones muy, muy precarias.
La industria azucarera no, porque es que no recibieron ni los anteriores de la industria, de la otra industria, ni los industria azucarera, pero con la industria azucarera pasó algo muy, muy curioso, y es que después de Fidel encapricharse en desarrollar una zafra millonaria, tuvo un fracaso porque no lo logró, cogió un berrinche y destruyó la industria azucarera. Ya no hay no es el que el obrero va a recibir el 55%. No está recibiendo ni azúcar para endulzar el café por la mañana, porque por un capricho la destruyó. También dijo que iba a confiscar los bienes de aquellas personas que cometieran fraude. Bueno, pues, los bienes los decomisó sin fraude, porque se los quitó a los verdaderos dueños. Tanto que decomisó hasta los cajones de limpiabotas, quitó comercio. De todo, no dejó nada a nadie. Como decía María Corina, como le dijo María Corina a Hugo Chávez, se lo robó todo. Hoy realmente decidí hacer esta directa porque realmente me dolía por dentro dejar pasar el día y no hacer una sanción de esto, aunque sea a través del canal, porque realmente el cubano no puede olvidar que un día como hoy, se me olvidó exactamente la fecha del juicio, se llevó a cabo del asalto en Cortés Moncada, un día como hoy, pero 26 de julio también se destruyó Cuba porque el alegato a la historia mazorberá es la puerta a la destrucción del país, porque se le puso en manos a un dictador comunista que nunca tuvo amor por su pueblo. Patria y vida, mis hermanos. Nos vemos en la próxima.